Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidas, bienvenidos a los extra de la semana, que hoy, solo por esta ocasión para compensarles la falta de entrega de la semana pasada, les adelantamos este video y mañana viernes transmisión de relatos en directo. Y por supuesto, el domingo nos vemos como de costumbre. Aunque no lo sé, quizás y si les gusta esta frecuencia, podamos hacerlo un poco más habitual. Ya nos comentarán ustedes. Por ahora, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Óscar García hasta Guerrero, México, quien esta noche nos comparte un relato muy particular. Me llamo Óscar García y soy originario de un pueblito en las altas montañas del estado de Guerrero, México. No voy a decir el nombre porque no quiero que tenga mala reputación mi bello pueblo, pero aquí les va. Y desde ahora les digo, sé que para muchos va a ser complicado que puedan creer mi relato. A mí incluso me cuesta hacerlo también, pero lamentablemente fue real, se los aseguro. Siempre he sido muy fanático del bosque y la selva también desde muy pequeño, pues les ayudaba a mis abuelos a ir por leña con los burros para la carga, como se acostumbra aquí en el pueblo. Y siempre tuve el gusto de andar por el bosque sin miedo, pero lo que nos sucedió a unos amigos y a mí fue algo que sí me dejó muy mal y que hizo que todo esto que les acabo de comentar, mi gusto por el bosque, fuera algo ya totalmente contrario. Cuando yo tenía unos 8 años, mi abuelo, cada vez que nos llevaba a mi hermano de 9 años y a mí al bosque a cortar leña, siempre nos decía por dónde ir a cortarla y, por supuesto, para dónde no ir. Había una laguna grande, muy lejos de nuestro pueblo y siempre nos decía que para allá jamás debíamos ir. Y por más que le preguntábamos que por qué, solo nos decía que porque el gobierno lo tenía prohibido, cosa que evidentemente era mentira. Pasó el tiempo, y por la avanzada edad de mi abuelo ya no lo dejábamos ir al bosque por la leña, así que en su lugar íbamos mi hermano y yo, pues éramos los más chicos de 5 hermanos y éramos los que estudiábamos en el pueblo porque mis hermanos mayores habían salido a trabajar a la ciudad y se iban por 7 u 8 meses. Yo, para ese entonces que les cuento que pasó esto, ya tenía 15 años. Y un día, unos amigos de la infancia y otros que eran vecinos de la casa me invitaron a ir de cacería, cosa que solían hacer. Quedamos entonces en reunirnos en la esquina, donde solíamos juntarnos a platicar, y ahí acordamos que el día que iríamos, seríamos en total 6, Güences, Daniel, Memo, Luis y Nicolás. Ah, y por supuesto, yo también. Pero yo, como el menor de todos, no presté mucha atención de lo que hablaron. Pero sí escuché cuando Daniel dijo: «Y vamos a pasar por la Laguna Grande, ¿no?» «¿A la Laguna Grande?», pregunté. «Sí», me respondió Daniel. «¿Te refieres a la Laguna de Tolín? Así le decían por allá». «Que sí, hombre, te estoy hablando de esa laguna», me volvió a responder. Con miedo, sinceramente, les dije: No, ¿cómo creen? Allá está prohibido ir, me lo dijo mi abuelo. Dice que las autoridades lo tienen prohibido, porque según es peligroso. Y cuando dije esto, ellos se empezaron a reír y a burlarse de mí. Y luego me dijeron que no era la primera vez que irían de cacería por aquellos rumbos de Guerrero. Güences me respondió: «Mira, Óscar, tengo años yendo a cazar por allá. No tengas miedo, ni modo que nos salga algo que quién sabe qué te estés imaginando, no pasa nada». Esa tarde nos fuimos de la esquina cada quien rumbo a su casa. Quedamos de vernos ahí a las 4 de la mañana. Y yo, por temor de que mi madre no me dejara ir, decidí no pedirle permiso. Total, solo iríamos por un día completo, ya que son 3 horas de camino y 3 de regreso, más el tiempo que duráramos cazando. Yo, siendo menor, no me pude llevar un arma. Traía como siempre una resortera. Tomé mi mochila y salí de la casa a escondidas para que mamá no me viera porque saldríamos de madrugada del pueblo. Y cuando estaba tratando de salir del patio, mi abuela me escuchó cuando abrí el portón y me gritó: «¡Hey! ¿A dónde vas?». Yo me asusté
porque pensé que me iba a acusar con mi mamá, pero no, solo se acercó y me dijo: «Mira, hijo, yo sé que vas de cacería con esa bola de flojos, porque siempre los veo que andan ahí, perdiendo el tiempo. Pero ¿no crees que es muy temprano para salir? ¿Sí sabes qué día es hoy? De todo lo que te ha contado tu abuelo, ¿no se te queda nada? ¿Hacia dónde van?». Le dije que por el rumbo de Las Palmas y ella me respondió, preguntándome: «¿Seguro?». «Sí», le dije. «Bueno, pues ya te dije que por ningún motivo se vayan para la laguna de Tolín, especialmente porque mira el cielo, estamos en temporada de lluvias». Yo solamente le respondí que sí, que ya lo sabía, que me acordaba muy bien de todo lo que me habían contado ellos acerca de no ir por aquellos rumbos porque aparte, crecí escuchando que el 24 de agosto es un día malo para salir, porque a mí me contaron, no lo sé, que ese día era cuando el diablo andaba suelto. Pero le dije a mi abuelita que no se preocupara porque ese día era 23 de agosto. Solo iríamos ese día y regresábamos antes de que anocheciera. Ya al día siguiente no saldría a ningún lado. Después de eso, me abraza y me dice: «No, hijo, no vas a ir a ningún lado. Puedes ir otro día, pero por favor, hoy no, y menos de madrugada». Me toma la mano y me da un folleto de Jesucristo que tenía una oración, y me dijo: «Hijo, te pido que reces esta oración en cualquier circunstancia o cuando te sientas con miedo». Esa oración que me dio mi abuela se llama sudario. Me abrazó de nuevo y me dio un beso en la frente, y me dice: «Ándale, regrésate a dormir. Mañana te hago arroz con leche». Y ella entra a la casa. Pero yo, como todo un adolescente, necio completamente, en cuanto mi abuela se metió a su dormitorio, rápidamente salí porque había dejado abierto el portón y salí corriendo, hasta llegar a la esquina de la escuela, que está en la entrada del pueblo. Y en cuanto llegué corriendo con ellos: «¿Qué pasó, Oscar? Creíamos que no ibas a venir. Pensábamos que te tenían encerrado en tu casa», dijo Güences. Él era como muy bravucón y soberbio, pero caía bien. «No, claro que sí, ¿cómo no iría? Aunque por poco y no la hago», le respondí. Iniciamos la caminata con nuestras cosas, las mochilas pesadas, y les pregunté: «Oigan, entonces ya quedamos en que no vamos a ir por la laguna de Tolín, ¿verdad?». «Sí, ya sabemos, no seas miedoso», me dijo Nicolás, mi primo. Seguimos caminando tranquilos. Todavía estaba oscuro, hacía frío. Y teníamos como una hora de caminata y en eso noté que Güences había cambiado de dirección y nos estaba llevando por otro camino. En eso volteo para ambos lados y me doy cuenta de que no íbamos por el rumbo de Las Palmas. Yo conocía muy bien por allá. Güences nos estaba llevando a la Laguna Grande, a la que le decían la Laguna de Tolín. El camino que habíamos tomado era más lejos pero con menos lodo, ya que el piso estaba mojado por la temporada de esos días. Solo que no pregunté nada. Noté que prácticamente estábamos rodeando el cerro, íbamos por un camino un poco más fácil de caminar, y ya estaba a punto de amanecer. Pensaba también que no pasaría nada, regresaríamos antes de que anocheciera. Pasaron las horas y por fin llegamos a esa laguna. Esta era una laguna muy grande e imponente. Alrededor había muchos árboles de amate enormes, pero como ya había salido el sol no sentía tanto miedo, aunque lo que sí me llamó la atención fue una piedra enorme que estaba junto a la laguna, pero esta piedra era tan peculiar porque era como si fuera una mesa grande, muy grande, que aquí en Guerrero les decimos tepetates, que es tal cual una piedra horizontal. Y les juro que esta fácilmente medía como 8 metros de largo y 6 de ancho. Y nosotros, muy sorprendidos por esto, nos subimos a la piedra para sentarnos un poco y descansar ahí. Y luego les pregunté: «Oigan, ¿y aquí nos vamos a quedar?». Güences me responde, viendo hacia arriba, a los árboles: «No, nos vamos a ir más adentro, pasando la laguna para esperar a los venados que bajan a tomar agua aquí, para que no nos vean». En fin, pasamos esa laguna unos 15 metros más adelante. Ellos hicieron lo suyo.
Yo, por mi parte, solo los acompañaba en lo que hacían. Estaban tratando de cazar algún pájaro o algo pequeño. Pasó el tiempo y de repente se nos terminó el día. Ya eran las 6 de la tarde, casi las 7. Yo estaba nervioso y no les voy a negar que sí tenía miedo. En eso le pregunté a Güences: «Oye, ¿no que solamente veníamos por unas horas? Ya se nos acabó el día y ya me quiero ir, porque mi mamá ha de estar preocupada porque no le dije a dónde iba». Él me miró y riéndose, burlándose de mí, me respondió: «Pues ni modo, seguro ya te reportaron como desaparecido. Pero ustedes me dijeron que solamente vendríamos un día». «Pues sí, pero ya será mañana todo el día, porque hoy no cuenta, apenas estamos llegando y checando el área. Se les avisó, desde un inicio les dije que íbamos a acampar aquí». En eso, volteó a ver a mi primo y él con cara de pena solo agachó la cabeza y no me dijo nada. Y yo me tuve que aguantar hasta que ellos decidieran irse porque yo no conocía el camino de regreso. Total que cayó la noche. Hicimos una fogata y calentamos la comida que cada quien llevó para comer. Compartimos la cena y todo estaba aparentemente bien. Cada quien limpió su área donde iban a descansar, pero nadie todavía había alcanzado a poner su casa de campaña. Nos acostamos en el piso y los demás se durmieron. Pero yo por mi parte, para serle sincero, me sentí raro, con esa sensación de que alguien por ahí nos estaba observando, y con la luz de la fogata no podíamos ver más allá por la luz. En eso empezó a tronar el cielo. Era una señal de que la lluvia se venía con todo, y que efectivamente a los minutos empezó a llover. Era una lluvia tan fuerte que en un instante nos empapamos por completo. Ni tiempo nos dio de acomodar bien nuestras casas de campaña. Entre relámpagos, truenos, mover todo, nos dimos cuenta de que Güences no estaba con nosotros. «Oigan, ¿y Güences?», preguntó Memo, asustado. De repente sale Güences de entre los arbustos, alterado y asustado. «Oigan, ¿escucharon eso?». Todos nos quedamos sorprendidos preguntándole: «¿De qué hablas? ¿Escuchar qué? ¿Los truenos? Ya está lloviendo». «No, hombre, otra cosa. Creo que hay algo cerca de la laguna, algo muy grande. Yo estoy seguro de que un venado no es. Ahorita que estaban dormidos, me fui a esperar un venado que vi cerca del lago y cuando le estaba apuntando, esperando para darle, de pronto se desapareció de un segundo a otro entre la maleza. Fue como si algo lo hubiera jalado para atrás, con mucha fuerza y muy rápido porque no alcanzó a hacer ningún sonido. Algo lo jaló, estoy seguro». Todos nos quedamos callados ante lo que nos dijo Güences. Daniel nos preguntó: «Ay sí, ¿cómo le van a creer eso? Nos quiere asustar. Simplemente se fue porque es un venado, son difíciles de cazar». Y se empezó a reír, cosa que nosotros no hicimos. No nos hizo gracia, Güences estaba nervioso en verdad. Y así como llegó la lluvia, de un momento a otro se acabó, por lo que nos pudimos instalar y dormimos un rato más. Todo estaba tranquilo, normal, calmaron a Güences y yo ya tenía mucho sueño. Me ardían los ojos, pero aún así no podía dormir, no me sentía seguro por allá. El tiempo seguía pasando y dieron las 3 de la mañana. Yo, por el miedo que tenía, solo dormía en ratos y me volvía a despertar. Y como a eso de las 3:40 de la mañana, escuchamos como si algo cayera sobre los árboles, como si un bulto grande cayera y quebrara varios árboles a la vez. Los demás despertaron asustados y Güences nos hizo la seña de que no hiciéramos ruido. Nos quedamos escuchando y claramente oímos como algo grande pasaba como arrastrándose por allá por el cerro, y al mismo tiempo oíamos murmullos. No entendíamos qué decían, pero eran murmullos de personas. No entendíamos tampoco de dónde venían porque se escuchaba que venían de todos lados. A lo mejor y se ríen de mí, pero en ese momento yo ya tenía ganas de llorar por el miedo. Y justo en ese momento se escuchó como si algo, un simio, no lo sé, anduviera trepado entre los árboles, pero que obviamente no podía ser uno, porque por allá no hay animales de este tipo. Pero después
Escuchamos una risa que a todos nos dejó completamente paralizados. Era la risa de un hombre. Pero luego, Güences nos dijo con una voz muy baja: «No se asusten, a eso los que venimos a cazar le llamamos por aquí el loco del monte. Es un mal aire que no podemos ver o no se deja ver, pero no hace nada, se los aseguro, porque no es la primera vez que lo escucho en todos los años que tengo cazando aquí. Siempre se viene a reír por acá. A mí me han contado que es el que cuida el cerro. No se espanten, ahorita se va». Esto nos tranquilizó un poco, pero no dejaba de ser algo que no comprendíamos bien. Y mi amigo, cuando nos dijo eso, aún tratando de calmarnos, se oía muy nervioso. Pasó un rato en el que nadie de nosotros decía nada, y ahora escuchamos un sonido muy peculiar que al oírlo, a comparación de los pasados, no daba como tal miedo, ya que ese sonido era muy similar al que emite una banda de viento de las que hay aquí, en Guerrero. Es decir, como una tambora, trompetas, clarinetes y eso, que si lo escuchas a lo lejos no lo oyes con tanta claridad, pero sabes que es el sonido de una banda de música. A lo mejor no me estoy explicando, pero eso es lo más cercano a lo que lo pude relacionar. Y bueno, cuando escuchamos eso, aún así se nos hizo muy extraño, porque estábamos muy lejos del pueblo, era imposible que llegara ese sonido para allá. De hecho, hasta Memo nos preguntó: «Oigan, ¿hay fiesta en el pueblo a esta hora?». Y le dije que sí. No sabía si a esa hora lo celebrarían y con todo y banda, pero ese día era día de San Bartolomé, 24 de agosto. Justo después de haber dicho eso, Güences estaba tomando agua y cuando mencionamos el día hasta tosió y sorprendido nos dice: «¿Qué acaban de decir? ¿Qué día es hoy? ¿Día de San Bartolomé? Pero ¿cómo no me acordé? ¿Cómo fue posible que se me olvidara? De haber sabido no hubiéramos venido». Todos escuchamos cómo a Güences se le notó ahora sí miedo cuando habló. Le preguntamos que por qué decía eso, a qué se refería. Como que no saben, no les han contado sus abuelitos o sus tíos que hoy el diablo anda suelto por donde sea. Daniel, el que se creía el mero mero de todos nosotros, se quedó callado y dijo: «A mí, mis abuelitos me contaron sobre este día, pero yo nunca les tomé importancia. Para mí son leyendas, pero ¿creen que lo que nos pasó hace rato tenga que ver con eso, que nos vaya a pasar algo más?». Todos nos quedamos sin palabras. Yo creí que estaban bromeando con eso y tomé el folleto con la oración que me regaló mi abuela, tratando de calmarme. Y Memo dice: «Pues ojalá y no sea cierto. Vamos a levantar todo, vámonos de aquí». Todos estuvimos de acuerdo. Empezamos a recoger todo, pero mientras hacíamos eso, escuchamos como cuando un puerco empieza a chillar. Yo ya estaba llorando un poco por el miedo, no dejé que los demás me vieran así, y Güences nos dijo que no tuviéramos miedo, que podía ser cualquier animal del monte, que siguiéramos recogiendo. Y de pronto, otra vez ese chillido y seguido ahora del mismo ruido que habíamos escuchado antes, de algo pesado arrastrándose entre los árboles. Levantamos todo, corrimos hacia el camino de regreso y al llegar a la laguna, vimos la cabeza de un venado en la orilla. Nos dimos cuenta porque la alumbramos con las linternas, porque íbamos viendo a todas direcciones, caminando deprisa y lo que vimos esa noche. Esto es a lo que me refiero cuando les digo que posiblemente muchos no me van a creer, pero les aseguro que fue completamente real y que a mí me hubiera gustado que no fuera así. Frente a nosotros, pero algo lejos todavía, vimos a una serpiente enorme, moviéndose como si estuviera danzando o algo parecido. Yo sé que parece mentira, pero ahí estaba, frente a los ojos de todos nosotros. Y eso que estaba por allá era lo que hacía ese sonido que les dije hace rato, lo de una banda de viento. No lo podíamos creer. Era muy enorme, que calculando podría llegar a medir como unos 20 metros. Y de repente cambiaba el sonido y hacía como este chillido parecido al de un cerdo.
Solo vimos eso en esos segundos porque escuchamos cómo Daniel se cayó al piso. Se había desmayado junto con Luis luego de escuchar el chillido que hizo. Güences, Memo, Nicolás y yo nos quedamos quietos, pero no por voluntad, sino porque no nos podíamos mover por el miedo. Cuando esta cosa hizo ese sonido, hasta los pájaros salieron volando de los árboles, y luego vimos cómo se metió a la laguna y se desapareció. Aprovechamos y como pudimos empezamos a arrastrar a Luis y a Daniel, llevándonoslos para resguardarlos atrás de un árbol. Y pensamos que ahí había terminado todo, que nos lo habíamos imaginado y Memo también de repente se desmayó. Güences me dijo que no tuviera miedo, que eso no era real. Y yo me acuerdo que en el pánico de mi yo de 15 años solo le dije que no quería morirme ahí. Güences no me dijo nada, solo me pidió ayuda para seguir arrastrándolos y llevárnoslos hasta donde pudiéramos. Y Güences, mientras hacíamos esto, de repente voltea, iluminando con la linterna, y me dice que ya nos había visto, que corriéramos. Yo no lo pensé más, salimos corriendo, cada quien por su lado, tratando de salvarnos y corriendo entre la maleza, picándome con las ramas de los árboles, astillándome. Llegué a una especie de cueva pequeña y me quedé ahí, solo escuchando a lo lejos cómo se seguían moviendo las plantas, a Güences gritando, y yo no sabía qué hacer. Y al poco tiempo, que no sé por todo lo que pasó, cuánto pasó en realidad, amaneció. No sabía si ya salir de ahí o no. Yo estaba muy aferrado al folleto que me dio mi abuela, rezando una y otra vez el sudario, y salí. Caminé para ver si encontraba a mis amigos y vi a Güences, con el brazo muy mal, que cuando me vio me empezó a pedir ayuda. Él estaba en el piso tirado. ¿Dónde están los demás?, le pregunté. Óscar, a mí no me preguntes, yo no sé. A mí me acaban de aventar y caí aquí. Me quebré el brazo cuando pegué aquí en el piso. Como ya había amanecido, en medio del pánico empezamos a buscar y encontramos a Nicolás, mi primo, inconsciente, pero bien. Lo despertamos, buscamos como por 1 hora a los demás y al no encontrarlos, Güences nos dijo que debíamos mejor ir al pueblo. Llegando allá les pediríamos ayuda a los demás y Nicolás nos dijo que tenía razón, que cualquier cosa les podíamos contar a los adultos, que habíamos visto a esa cosa en la laguna. Esto en verdad parecía mentira. Yo, mientras caminábamos de regreso sin los demás, esperaba que en cualquier momento me despertara, pero no ocurrió. Luego de caminar por un montón de horas, Güences con el brazo roto, todos cansados y nuestras mochilas, y más adelante nos encontramos con un señor, un viejecito, que nos preguntó: «Muchachos, ¿se perdieron o qué? ¿Cómo llegaron aquí?» Nicolás le dijo que sí, que nos perdimos. Este hombre nos invitó a su casa, nos dio agua y nos preguntó que a dónde habíamos ido, diciéndonos que nos había escuchado cuando él salió por leña, pero que no nos dijo nada, porque según no lo vimos cuando nos habló. Y le dijimos lo que pasó. Y él, muy sorprendido, se quita el sombrero y nos pregunta que cómo le hicimos para regresar con vida. Luego nos contó que su padre, hace muchos años, se fue por ese rumbo y nunca regresó. Nunca supo qué le pasó. Pero cuando solicitó ayuda para ir a buscarlo, nadie quiso ayudarlo, porque desde entonces ya le contaban que por allá salía una serpiente enorme. Y cuando llegamos, todos nos creyeron, porque no éramos los primeros que habíamos visto a esa cosa. Fuimos incluso con las autoridades para que nos acompañaran a buscar a los demás y no quisieron ni escucharnos, al menos ellos no. Actualmente tengo 37 años y recuerdo esto como si hubiera sido ayer. Güences, él quedó muy mal de la cabeza. Yo tuve que ir a terapia para asimilar que eso no fue real, pero no me sirvió de mucho, porque a pesar de todo, sigo sosteniendo que eso fue completamente real. Y mis amigos jamás aparecieron, no supimos nada de ellos. Sé que es muy difícil que me crean esto. Ahora que lo escucharon, sé que comprenden mejor este sentimiento que tengo al contarlo, de que no muchos me vayan a creer. Pero como les digo, esto fue algo que sí nos pasó y que no solo yo lo vi ni lo viví,
sino que somos 3 los que salimos de ahí. Mi primo también se fue del pueblo, como yo. Hace 16 años que ya no quise saber nada de por allá. Sé que este relato se sale un poco de lo que acostumbramos a escuchar, pero sabe, aquí creemos todo lo que a usted se le puede llegar a complicar contar en otra parte. Escuchamos siempre con respeto y, sobre todo, les invitamos a contarnos eso que puede ser complicado de poner en palabras, pero que a fin de cuentas, solo usted sabe lo que pasó y el miedo que sintió. De ser así, con confianza, escríbanos. Siempre será un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.